Buenas noches, profesor. Kamisaki, un gusto saludarles. ¿Dónde están nuestros hermanos quechuas? A ver, algún saludito en quechua. Kamisaki, Ahora en quechua, allí puncha y cacho, dicen en quechua también, ¿no? Así que muy buenas noches. Vamos a esperar unos cuantos minutitos, 2 minutos para ser exactos, ¿sí? Ya hemos esperado 5, máximo 2, para que se completen algunos más. De todas maneras, también la clase se está grabando. Ya, mientras tanto, vamos a hacer una pequeña mirada, repaso a todo lo que hemos ido viendo en estas dos últimas sesiones, por favor. Y pues vamos a tomar en cuenta eso como, desde luego, como participación, porque estamos en un proceso de formación y en ese sentido, pues todo cuenta, ¿no? Y a la vez, también esto nos permite retroalimentar, repasar, reforzar, etcétera, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, y a la vez también quisiera recordarles, por favor, que de hecho nuestro ensayo para finalizar este módulo consiste en un documento de 4 páginas, ya el mismo, siguiendo las normas de citas de fuentes y autores APA, es lo que se recomienda. 4 páginas me parece mm, algo, digamos que no tan complicado, pero el detalle está en que necesitamos aplicar las lecturas que hemos ido planteándoles, ofreciéndoles en el módulo. Al mismo tiempo también los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de estas últimas clases, ¿no? Las experiencias. ¿En qué consiste el ensayo? Es básicamente una reflexión individual de ustedes para ver su aplicación en la realidad, ¿no? Desde lo que cada uno de ustedes vive en sus diferentes contextos, espacios de trabajo o el lugar en el que también se desarrollan, ¿no? O trabajan, ¿no? Área rural, área urbana, etcétera. Y decía, desde sus interacciones, interrelaciones con las personas que habitualmente están también relacionándose cada día, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se aplica el paradigma holográfico? ¿No? Por ahí hay algún abogado acá, o no, inclusive, ¿no? En las escuelas mismas va a ocurrir esta perspectiva, esta forma de ver el mundo. Luego también, ¿en qué medida se da el paradigma o el pensamiento seminal? ¿No? ¿Cómo ven al hermano, hermana Aymara, hermano, hermana Quechua desenvolverse en sus diferentes contextos? ¿Han visto alguna práctica de los carnavales, por ejemplo, en cada lugar, pueblos, etcétera, donde han podido ustedes experimentar estos contactos, entre otros? La idea es ponerlo en papel y reflexionar, ¿no? Ese es el ejercicio, pero también a la luz de los materiales que les hemos facilitado en este diplomado. ¿Ya? Walikiti, espero que sí. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, tal vez antes de dar inicio? Profesor, quería hacerle como una consulta Adelante, eh, Sebastián. en función de justamente cómo abordar el estudio de estas temáticas. En mi caso, que soy divulgador científico y que me acerco a culturas ancestrales precisamente desde el interés de ver cómo ellos veían el cielo o qué cosmovisión tenían en cada una de las culturas. Me resulta por ahí difícil el abordaje de este curso en cuanto a que ustedes comparten la cultura, que para mí es como un objeto de estudio. No sé si me estoy haciendo entender, pero digo, eh, ustedes proponen en el curso determinados ritos o determinadas formas de pensamiento con las cuales, a ver, yo no tengo mucho contacto,
por vivir en otro sitio, por lo que fuere. Cómo poder abordar el tema desde la objetividad simplemente de un tema de estudio, es decir, como si abordara la cosmovisión egipcia, la cosmovisión sumeria, la cosmovisión italiana o la cosmovisión, en este caso, andina. Eh, ¿Cómo me sugiere usted que yo pueda aplicar esto aún sin participar activamente de esta cultura, por la región donde vivo y por la ascendencia que tengo? Bueno, estos son de mis primeros contactos con esta cultura, y vuelvo a lo mismo, la tomo más como un objeto de estudio que como una cultura propia que yo vivencie en mi cotidianidad. De acuerdo, estimado Sebastián. Creo que te has respondido tú mismo desde mi perspectiva, en sentido de que tu mirada podría ser justamente ese, desde el punto de lo que llamamos locus de enunciación, desde el espacio desde el cual tú te estás dirigiendo a analizar, a estudiar, a reflexionar. Si tu espacio es urbano, tu perspectiva es esa justamente. Entonces, estaba pensando que podrías abordar una perspectiva comparativa. Sí, hay muchos pueblos en el mundo que han hecho cosas muy similares, como es el caso de las culturas andinas, ¿ya? Los pueblos también del sur de África, otros pueblos también de Sudamérica. El caso específico mío, yo he visto, por ejemplo, una práctica del respeto a la madre naturaleza desde los mocetenes y chimanes de Asunción del Quiquibey, donde pude vivir 2 meses, ¿no? Y convivir y con ellos. También, bueno, esto me permitió a mí ver, por ejemplo, su respeto a la madre naturaleza a partir de acciones concretas. Por ejemplo, los chimanes, ellos se especializan para cazar y pescar demasiado, hasta desde niños, ¿no? Uno de esos aspectos, son varios aspectos que se pueden contar. Hasta para apuntar con la flecha, qué sé yo, empiezan a practicar con los limones, después una naranja, luego una toronja, y agarran estos frutos amarrados en una, en un hilo, en algún material parecido, y lo que hacen es ellos apuntarle y justamente dispararle al blanco en movimiento inclusive, ¿no? Así es como ellos practican para entrar y hacer, bueno, practicar la cacería, porque justamente ellos respetan a la madre naturaleza y no se pueden equivocar ellos a la hora de cazar un animal, además de que tienen que ser muy observadores de lo que están pretendiendo cazar, porque tienen que ser hasta capaces de identificar que no sea una hembra preñada a quien van a dispararle con la flecha, ¿no? Entonces, hasta eso tienen que llegar. Entonces, ojalá un macho más o menos joven, entre, entre comillas, un poco para hacer esa comparación, ya que sea el alimento, entonces, ¿no? Ese macho joven de un determinado animal, un taitetú, un tapir, qué sé yo. Entonces, hasta eso tienen que identificar. Porque en la perspectiva de ellos, señalan lo siguiente, ¿no? Que si ellos dañan a un animal, lo dejan, para empezar, han matado a una hembra que estaba preñada. Esa es una señal de mal augurio, estimado Sebastián. Entonces, ellos no podrían hacer eso. Y por otro lado, un inexperto no debería entrar tampoco a cazar, ¿no? Porque si hacen, si le daña alguna extremidad de un animalito, pues otra vez, y termina huyendo y no lo han matado, finalmente se le escapa la presa, otra vez la maldición es lo que se le va a venir en la cosmovisión, en la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, este solamente es un ejemplo, estimado Sebastián. Va a ser genial para nosotros ver justamente esa comparación, en esos términos te puedo sugerir, ¿no? Una comparación, cómo ven otros pueblos, aquello que los aymaras y los quechos estamos practicando, ¿no? En qué medida se contrastan, en qué se parecen, en qué también son distintos, o por ahí estamos hablando de aspectos o perspectivas muy similares, pensamientos, en otras palabras, o paradigmas muy similares que los mueven. Entonces, eso también contribuye para nosotros, estimado Sebastián. No hay tampoco camisas Me de fuerza en ese interesaba sentido, eso, ¿no? porque digo, he estudiado mucho historia de la astronomía,
por distintas razones me he acercado bastante, por ejemplo, a la cultura guaraní o a la cultura mapuche en cuanto a lo que tiene que ver con la cosmovisión astronómica. Me interesa desde luego acercarme a la cosmovisión andina desde un lado respetuoso, pero sin entenderme de alguna manera parte de esa cultura, porque no tengo ancestros relacionados a esta cultura y demás, entonces obviamente mi perspectiva por ahí es diferente a la suya, y entonces quiero hacer un trabajo que sirva, pero también que sea un trabajo respetuoso para una cultura que claramente me interesa, por eso me he anotado al curso. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y estoy seguro, bueno, para la última parte también vamos a nosotros desarrollar una parte, diremos, de lo que es la chacana, ¿no? Eso ahí vas a tener otros elementos más adicionales. Entre paréntesis, esto, cuando hablemos de lo que es el AINI y la reciprocidad, y vamos a desarrollar justamente a la chacana como un ordenador social, más allá de las perspectivas que hayan tomado ustedes con los otros profesores que han tenido o los que vengan. Pero esto también te debería a ti ayudar, inspirarte para justamente eh, tomarlo en cuenta para este proceso de reflexión que estamos indicando. ¿Sí? Gracias, profesor. Bueno, pues muchas gracias a ti otra vez también por la inquietud. Y bueno, entonces, si no hay alguna otra cuestión más, yo estaría en condiciones de empezar nuestra clase. A ver, tal vez alguna repercusión, pediremos una pequeña recapitulación de lo que ha sido nuestra anterior clase. Y voy a invitarle muy particularmente a Ale Valeria, por favor, haznos una pequeña rememoración, un pequeño recordatorio a tu estilo, a tu modo. No es necesario que tomes apunte o saques los apuntes y le des lectura, sino a grandes rasgos. ¿Qué es lo que hasta ahora hemos visto en las últimas dos clases y principalmente la del anterior día jueves? Vale, adelante, por favor. Creo que no está. Bien, entonces vamos a darle paso a Josué. Josué, por favor, una pequeña recapitulación de lo que fue la anterior clase. ¿Qué es lo que más se te quedó? ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Te ha dejado un poquito pensando, reflexionando por ahí? Adelante, Josué. Eh, Kamis Kunhamaki, Hilana Kulikana, Karun Tasiñani, Asker Makipan, estimados hermanos, muy buenas noches. Siempre es un gusto, un placer poder compartir, por supuesto, nuestros conocimientos ancestrales. Bueno, yo rescato principalmente que en nuestras comunidades existe bastante relación con lo que son los seres que nos rodean, ¿no? Especialmente con los seres animados o inanimados. Asimismo, también existe bastante respeto con la madre naturaleza, donde se comparte, por supuesto, especialmente si nosotros queremos tener, por decir, una buena cosecha, generalmente nosotros también sabemos, ¿no? De alguna otra manera pedir, pero pedir de una manera muy respetuosa. A veces nuestras comunidades usamos lo que son las danzas, ¿no? Las cachuas. Es una manera de comunicarse y pedir un buen augurio, ¿no? En el ciclo agrícola, especialmente yo, eso es lo que rescato, ¿no? Claro, por supuesto, podría haber una contradicción con lo que sería, con el pensamiento probablemente occidental, donde no toma estos aspectos. Sin embargo, en nuestra cultura es primordial, ¿no? La comunicación con la naturaleza. Y es por ello que en nuestras comunidades se manifiesta bastante a través de la música, danza y otros, para que también la madre naturaleza pueda también, pues, correspondernos, ¿no? Especialmente en el ciclo agrícola. Bueno, Bien, sería, hermano, a lo que puedo tal vez comentar al respecto. bien. Muchísimas gracias, Josué. Y bueno, esa es la idea un poco, ¿no? Entonces ya tienes también incluso un motivo ahí para desarrollar tu propio ensayo. Digo, son cuatro paginitas, ¿no? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Esta es la tercera sesión y lo que vamos a llevar el día de hoy nos debería dar más elementos también, ¿no? Bien, si no hay alguien más, dejo alguna oportunidad todavía para que alguien nos complemente o diga
algo que le haya conmovido, que le esté dando las vueltas en la mente como para compartirlo. Alejandro, te he visto a habilitar tu micrófono. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Vi la película. Hablando de conmoverse, vi la película. Qué No bueno. solo sí, es A muy ver, cuéntanos un conmovedora. poquito. Bueno, no, para quienes no la vieron, yo supongo que ustedes la tienen que haber visto todos. eh, es conmovedor desde el punto de vista de la vida que hacen ahí en la puna, qué dura que es, desde algunos aspectos. Cómo creen, justamente hablando de lo que hablaban de la reciprocidad y sobre que todos los seres tienen vida y que todos los seres en algo intervienen sobre lo que vivimos nosotros, pero me quedé pensando que lo estuve leyendo recién, cómo en los momentos más duros también le piden a Dios, ¿sí? Preguntan, Dios, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Y bueno, nada, me quedó, la verdad que me pareció, fue triste, más allá de que es una realidad, fue triste, pero también muy, eh, como que te lleva a la realidad de que viven las personas que ven ahí, y uno dice, bueno, qué diferentes, qué diferencias, ¿no? Que hay entre las vidas que llevamos algunos y que llevan otros, ¿no? Ujú. Gracias, estimado Alejandro. ¿Quién más la vio? Rosendo, estás habilitando, creo, tu micrófono. Adelante, algunas complementaciones o reacciones. Creo que tiene dificultades. A ver, Elsa Gudiño, Ay, no. ¿viste la película? Todavía. Buenas noches. ¿Qué Bueno, tal? ya, Yo no la vi, perdón. ya. Pero estuviste en la anterior clase, ¿sí? En la ¿Lograste anterior ingresar? clase he entrado, pero he entrado a media clase. Era intermitente, mi señal estaba muy baja porque estaba en el campo. De acuerdo. No te Sí. preocupes. Bueno, igual queda abierta, ¿no? La posibilidad, la oportunidad de ver esa película. Realmente es muy buena. Alejandro nos ha dado algunos pantallazos, pero ahí van a poder ver reflejado de qué manera nuestros hermanos, nuestras hermanas, una parte de los aymaras y quechuas conviven, interactúan con su entorno, ¿no? Le ha dejado picando, dice Alejandro, esta idea de que también ellos imploraban a Dios. Claro, en la última clase hablamos de que precisamente para los aymaras hay una sola diosa, ella se llama Pachamama, para los aymaras y quechuas, desde luego, ella se llama Pachamama, ¿no? Y muchos dioses, ¿no? Azachachilas, entre otros, incluido el dios católico también, que para nosotros es totalmente normal, qué sé yo, en agosto, qué sé yo, cuando se abre la tierra, como dicen, que se haga una waqta, pero también que en alguna misa de primer año, segundo año, tercer año, etcétera, en el marco de esto del sincretismo religioso, pues fácilmente se esté haciendo también una misa y misa en honor, qué sé yo, recordando a algún ser querido que se nos ha ido en una iglesia católica, ¿no? Pero mientras que en agosto estamos con una mesa, una ofrenda, una waqta, ¿no? Y fácilmente va a ser normal eso en la práctica de los aymaras y quechos. Bien, como en otras culturas también, ¿no? Bien, si no hay más tiempo que perder, muchísimas gracias por esas complementaciones, nos ayuda hartísimo. Yo por ahora voy a apagar la pantalla y voy a irme a compartir con ustedes de inmediato nuestra presentación para el día de hoy, ¿sí? Voy a hacerlo en dos partes. Esto va a tener una parte introductoria, si quieren, y después vamos a ir hilando un poco más fino con algunos ejemplos y aplicaciones reales de esto que hemos llamado el pensamiento comunitario. ¿Sí? El día de hoy tal vez no vamos a poder ver algunos videos que pueden reforzar esto, pero tal vez lo vamos a recuperar para la próxima semana. Entre tanto, sí va a ser muy importante completar definitivamente todo lo que hace al pensamiento comunitario, entonces, ¿ya? En ese sentido, pues voy a acomodar algunas cositas técnicas acá y ya estamos listos para arrancar.
Hemos denominado esta clase pensamiento comunitario. Estamos hablando del tercer paradigma, ya, importante de los cuatro que tenemos que desarrollar del pueblo aymara. ¿Qué hace al pueblo aymara? Bien, entonces, empecemos con algunos aspectos generales inicialmente. Para un aymara, para un quechua, va a ser muy importante el tema de su territorio. El territorio va a determinar su accionar, por tanto, ¿sí? Voy a enfocarme un poquito en la experiencia aymara por muchas vivencias y experiencia de vida misma que nos van a más dar un poquito a hablar más desde esta perspectiva. Entonces, para los aymaras se habla de una sayaña como propiedad privada. Y ahorita vamos a ver la importancia de estas conceptualizaciones. Para también al mismo tiempo hablamos de una ainoca o propiedad comunitaria, ¿no? Un territorio de propiedad comunitaria de toda un ayllu, por ejemplo, ¿no? Seguidamente decimos que la base comunitaria siempre va a ser la propiedad privada, lo que hace, lo que tiene una familia y lo que tiene en común con los otros comunarios. Esto acontece en territorios aymaras y quechos a la vez. Asimismo, esta se genera en el espacio del territorio, como habíamos dicho, el cual es común, ¿no? Decimos, es al mismo tiempo la madre tierra, esta madre que nos cobija a todas y todos. Este, al mismo tiempo, eh, como ya habíamos dicho en la primera clase, segunda clase, igualito que la flora y la fauna, va a estar dividido en dos, ¿no? Es decir, todo siempre ha de ser dos. Eh, Además del yo, hay el otro, por supuesto, por eso es necesario el intercambio y la reciprocidad también, eh, para hablar de lo comunitario. El desarrollo debe ser primero hacia el interior para luego armonizar contrarios y hacer también el equilibrio. Entonces, a partir de esta caracterización, que no es solamente propio de los andinos, vamos a decir que puede estar también en otras perspectivas de vida del mundo, como son los chinos, ¿no? Los pueblos asiáticos, ahí vamos a tener fácilmente también esta mirada del yin y yang, ¿no? Entre otros más. Y en la cuestión del territorio vamos a ver esta división de los de arriba y los de abajo, ¿no? La parcialidad de arriba y la parcialidad de abajo. Este ejemplo que les estoy mostrando básicamente es del municipio de Jesús de Machaca, provincia de Ingavi, y las comunidades bueno, las comunidades que la componen, ¿ya? Donde vamos a encontrar justamente esta división. Actualmente Jesús de Machaca, por ejemplo, tienen ellos una organización que se llama Macogma, de que corresponde a la unión de 19 comunidades, pero tienen otra organización que se llama Macoas y esta agrupa a 7 comunidades. Entonces, no, siempre ha de haber esta situación de que todo siempre es dos, ¿ya? Entonces, hasta en el territorio y hasta en las organizaciones. Vámonos al tema comunitario. El IU hoy, denominado como comunidad, tiene dos principios, ¿no? Para considerarse como tal. Uno de ellos, dentro de un IU, absolutamente todo lo que acontece al interior va a estar marcado por lo común, ¿ya? Sin el otro no somos entes incompletos. Sin la mujer, sin el varón, sin el marido, sin la esposa, somos entes incompletos. Todos al mismo tiempo dentro de una comunidad son tributarios de todos. Vamos a ver que en este tema del día de hoy empezamos a ver cómo se unen varias prácticas que hemos ido desarrollando o describiendo en las anteriores dos presentaciones. La solidaridad que hay entre la gente hace que se pueda, por si acaso, desde luego, confiar, ¿no? Y depender del otro, como si fuera de nosotros mismos. El otro día decíamos que si el día de hoy alguien de nosotros organiza tiene o no, ¿no? Y no, oye, tiene este fin de semana, Ale, vale, tiene que sé, o graduarse, ¿no? Y sus papás invitan a Alejandro, invitan a Elsa, a Freddy, a Joan, Candela, qué sé yo, a toda la comunidad, a José Luis, a Josué, a Larisa, a Mabel, a Orlando, etcétera. Pues sus papás ya están empezando a tender un puente, ya le están invitando a ser parte de un AINI, de una reciprocidad dentro de una comunidad. Entonces están
un poco más tendiendo, tendiendo puentes de apoyo que al final, a la postre se va a convertir en ser tributarios unos de otros, porque mañana pasado, el siguiente año, el siguiente mes, etcétera, tarde o temprano va a tocar de también pasar a una actividad festiva o evento o cargo, y va a necesitar el apoyo del resto, ¿sí? Entonces, si uno ha sido capaz de poder trabajar, de convivir, de interactuar, entonces puede estar seguro o segura de que va a venirle esa reciprocidad, va a ser correspondido, ¿no? Entonces, decimos acá, todos son tributarios de todos y la solidaridad ha de ser fundamental si es que hemos podido tender estas relaciones y cultivarlas positivamente, ¿no? Y por tanto, pues en esas condiciones uno puede depender de los demás como si fuera de nosotros mismos, ¿no? Además de que con el otro somos uno, la vida también o el trabajo en conjunto y unidos en complementariedad tiene mucho más sentido, ¿no? Y se hace mucho más llevadera, por supuesto. El IUOI Comunidad Andina tiene su madre, en pocas palabras, ¿no? La madre, perdón, la reciprocidad, hay que decir que es su madre, y ella se debe a su hija, la comunidad, al mismo tiempo. Bien, para hablar de lo comunitario, vamos a un poquito hacer una comparación, ¿ya? Lo comunitario se va a reflejar en varios aspectos, tanto en la solidaridad, en la complementariedad también, en la reciprocidad, así como en la perspectiva de género inclusive, ¿sí? Pero para entender lo comunitario tenemos que necesariamente ir y analizar un poco nuestra realidad. La comunidad rural en zonas periféricas, en una ciudad como la del Alto, por ejemplo, para citar una sola experiencia, va a ser diferente, es decir, a lo que acontece en otras zonas más o menos residenciales, como puede ser la zona sur en la ciudad de La Paz, concretamente. Aunque es relativo, la zona sur en Cochabamba, por ejemplo, Bolivia, es una zona totalmente, digamos, en proceso de desarrollo. En cambio, acá en La Paz, la zona sur es una zona ya casi completamente desarrollada, con un poquito más de comodidades, para no herir ningún tipo de sentimiento. Entonces, en el Alto, en nuestros barrios que son eminentemente aymaras, poblados por aymaras, pues es muy fácil ver que se van a conocer entre todos ellos, ya como cual si se tratara de una comunidad. Todos saben quién vive en la casa de lado, en la casa del frente. Hay una interacción increíble entre todos y cada uno de los que forman parte. Las zonas están agrupadas en FEJUVES, en federaciones de juntas vecinales de determinadas zonas y también hasta llegar luego a la más grande que las agrupa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya hemos visto en algunos momentos históricos en nuestro país, el 2003 voy a citar principalmente, las zonas del Alto estaban mucho más organizadas para resistir incluso las contingencias de las autoridades políticas de aquel momento, ¿sí? Cuando salían con los militares, las comunidades transportadas y viviendo o trasplantadas, llamémosle así, me atrevo a llamar, en un centro urbano, estaban actuando comunitariamente para defenderse, ¿no? Para apoyarse y cuidarse mutuamente. Entonces, cuando alguien decía, caben zanjas en sus calles para evitar que circulen las tanquetas de los militares, los aymaras fácilmente en el Alto y quechuas, porque tenemos las dos poblaciones, estaban cavando a una sola orden y definitivamente el Alto era una paralización total. En cambio, en un barrio de tipo residencial, donde no habita gente aymara o quechuas necesariamente, donde hay dueños de chalets, gente que ve más el negocio en la tenencia de estas propiedades, no se conocen necesariamente entre ellos, ni les importa necesariamente quiénes viven al lado, al frente, en alguna de ellas, ¿no? Vamos a decir que son sociedades netamente de tipo individual. Si se me está siguiendo en esta reflexión y también presentación, vamos a un poquito hacer imaginar un poco. Agarramos el globo terráqueo, el planeta Tierra, partimos de la mitad, más o menos del meridiano de Greenwich, y vamos a hacernos la idea de que de la mitad para arriba es el hemisferio norte y de la mitad para abajo el hemisferio sur. Vamos a decir rápidamente, así en un ejercicio de reflexión,
que de la mitad para arriba es el mundo occidental y de la mitad para abajo el mundo andino, oriental, como quieran, ¿ya? Norte y sur. Pero quiero decir que el pensamiento ya de lo comunitario, lo occidental, un poco para hacer estas diferenciaciones, no necesariamente va a estar marcada por lo geográfico, sino que también el pensamiento puede estar en lo inmaterial dentro de nuestras mismas ciudades, como podemos ver en la ciudad de La Paz, estos dos ejemplos que estoy planteándoles en este momento. Entonces, el pensamiento incluso occidental del individualismo, del sálvese quien pueda, entre otros, puede incluso llegar a estar siendo practicado y puede haber sido absorbido incluso por los propios aymaras y quechuas también puede darse ese caso. Así como los del otro lado también pueden estar aprendiendo a caminar con ojos aymaras, con ojos quechuas también, para aprender a comportarse en función de lo que dice la cosmovisión andina. ¿Ya? Bien, voy a pasar esta laminita y acá también voy a citar algo muy interesante, espero que para ustedes. Este es un libro de un autor de apellido Maynard y Mertins. Ambos escriben La Cuarta Ola, un texto bien interesante. Y en La Cuarta Ola, bueno, ustedes deberían preguntarse si hay la primera, bueno, si hay la cuarta ola, debe haber la primera, segunda y tercera ola, ¿no? Al finalizar esta presentación, o incluso la siguiente, vamos a hacer un énfasis en eso, justamente en la primera, segunda y tercera ola para tratar de entender. Pero estoy seguro que algunos de ustedes han leído, por ejemplo, a Alvin Toffler, o también ya han leído a Marilyn Ferguson en Conspiración del Acuario, ¿no? Un libro bien interesante. Así como estos textos de Alvin Toffler, cuando habla de analiza y divide las etapas del desarrollo humano en diferentes olas, ¿no? Entonces vamos a irnos a la cuarta ola. ¿Qué nos dicen en la cuarta ola estos dos amigos que escriben este material? Entonces, muchos autores, diríamos, entre ellos Maynard y Mertins, eh, estudiaron la perspectiva de vida de acuerdo a los nuevos paradigmas que se vienen, ¿no? Afirman o cuentan de una comunidad en este libro de manera más exacta e igual al pensamiento andino, aymara o quechua. Pero ¿desde qué criterios? Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, en esta noche. Bien, entonces dicen estos dos amigos, dice, la comunidad, bueno, ellos sueñan una comunidad del futuro, ¿no? Que debería tener estas características para ellos. Dice, la comunidad se manifiesta de dos maneras, como un grupo de gente y como una manera de ser, dicen, ¿no? Para empezar, ellos dos no han venido necesariamente a estudiar a los aymaras ni a los quechuas, ¿no? Con lupa, no, nada de eso. Entonces dice, ¿no? La comunidad para ellos se manifiesta como una manera de ser, que unifica a los miembros del grupo, dice. El primer tipo de comunidad se forma reuniendo gente en un lugar y en un momento dado, señala. El segundo se crea, dice, cuando las barreras entre la gente caen, o sea, cuando empiezan a tener confianza. Eso como sinónimo. En esas condiciones, dice, las personas se abren entre sí y se liberan de la sensación que tienen de tratar de defenderse en sus comunicaciones. Quedan vinculados y sienten que pueden depender y confiar unos de otros. ¿Sí? Lo que produce entonces esfuerzos de equipo colectivos. Cuando la gente alcanza esa sensación de comunidad, sus realizaciones posteriores son prácticamente milagrosas, señalan. Esta creación de comunidad permitirá la transición, dicen Maynard y Mertins, de la segunda ola a la tercera y luego a la cuarta ola. Continúan, ahí tenemos una fotito de Jesús de Machaca. Si esta es la situación, ¿por qué no recuperar entonces el pensamiento comunitario aymara o andino o quechua? Y si no, ¿de dónde podríamos importar un modelo comunitario para el tercer milenio? Porque de eso se trata, ¿no? Hace poquito, ya desde el año 90, 50 años llamémosle, 90, 2000, década del 2000 y en adelante, muchos científicos norteamericanos están empezando a tomar en cuenta a los científicos también del sur, ¿no? Yo he tenido varios testimonios de
profesionales con nivel de posgrado, PhD, producción intelectual, incluso los que no hayan logrado ese nivel, que hayan tenido, pero producción intelectual sobre el análisis de la forma de vida de los aymaras, de los quechuas, ser invitados para ir a formar parte de círculos de análisis, justamente para soñar estas nuevas sociedades, ¿no? Así como es el caso de este libro que están escribiendo Mertins y Maynard. ¿Por qué? Justamente hay que encontrar respuestas, porque las respuestas que antes tenían parece que ya no son definitivas o ya no son suficientes, ¿no? Repito, aquello que están soñando Maynard y Mertins están prácticamente diciendo que los aymaras y quechos no habían estado tan equivocados. Entonces, el modelo en la práctica, repito, en nuestras comunidades indígenas aymaras y quechuas existe, pero no están escritas necesariamente y apenas de estos materiales existen algunas aproximaciones, ¿no? Algunas de ellas que aparecen a primera vista es este texto de Fernando Untoja que se llama justamente El retorno al aire, ¿no? Aunque estas, bueno, existen otros parecidos, más históricos, más descriptivos, básicamente, ya como son, por ejemplo, Bautista Saavedra, ahí tenemos algunos textos, Arturo Urquidi, Alfredo Sanginés, entre otros ya que describen comunidades, ya, pero no necesariamente en el sentido mismo que lo haría un Hans van den Berg, como el otro día vimos en una de las presentaciones. Ya, con esa otra perspectiva, o sea, no ven lo que está detrás de todo esto que se está practicando. Los temas como seminalidad, por ejemplo, la reciprocidad, el holismo y lo comunitario son hoy nuestra mayor riqueza para participar en una nueva sociedad que está gestándose, que está en proceso. Ustedes deben conocer a Boaventura de Sousa, ¿no? Boaventura de Sousa es director del Centro de Estudios, bueno, no sé si continuará siendo, él es de Portugal. Esta universidad está, de la que también forma parte, está en Portugal, en Coimbra. Y entre otras, bueno, tienen una serie de publicaciones, también han reproducido sus materiales en periódicos bolivianos como en La Razón. Ya, entonces hay algo que Boaventura de Sousa dice y de quien rescatamos, dice, ¿no? Está claro que Bolivia está a punto de ser un modelo universal, dice. Bolivia puede ser el primer experimento internacional de conciliación entre las posibilidades y formas de desarrollo para mejorar la vida de las personas con respecto, con respecto a la naturaleza, los indígenas y la diversidad cultural y económica que hay en el mundo, dice. No está exagerado, dice, porque es más, ya han iniciado incluso el estudio, el análisis de cómo se están dando estos hechos, ¿no? Ya decía hace rato, los norteamericanos han hecho estas invitaciones para que los propios cientistas sociales bolivianos vayan a esos espacios a contar de qué se trata, así como también no son la excepción los europeos. Seguimos. Aquí es cuando necesito que hablemos un poco de las perspectivas del pensamiento indígena, ¿no? Comparando paradigmas, ¿no? Para entender lo comunitario. En ese sentido, pues tenemos acá tres globos, ¿ya? Dentro de las cuales vamos a tener varios aspectos. Rápidamente, vamos a hacer esta comparación de paradigmas, ¿ya? Es un resumen elaborado por nuestro gran amigo Javier Medina en un texto publicado en el año 1989 que se llama Repensar Bolivia. Javier Medina se ha adelantado muchos años a esto que estamos viendo recién ahora, pero que es totalmente vigente y que al que todavía muchos no han terminado de entender, a pesar del avance de la humanidad que se está teniendo. Entonces, casi en la misma perspectiva de nuestros amigos Toffler, marido y mujer, por supuesto, en base a los libros que escriben, ellos hablan de la primera ola. Entonces, podríamos decir que la primera ola, según Medina, sería la revolución agrícola, ¿sí? Para que entendamos este análisis. La segunda ola sería, en términos y palabras de Toffler, y en la idea de Medina, Javier Medina, sería la revolución industrial. Y la tercera ola, en términos de, bueno, que es para Toffler,
para Javier Medina sería la revolución informática cibernética. ¿Sí? Vamos a decir que la revolución agrícola es una etapa en la que los pueblos originarios indígenas del mundo están produciendo en base a su tecnología propia, en base a sus bueyes, a sus toros, etcétera, etcétera. En la revolución industrial ya se está mecanizando, ya se está transformando en la forma de producción y en la revolución informática prácticamente se ha disparado, ¿no? Se ha tecnologizado a tal punto que realmente ya no es lo mismo, no es lo mismo que la revolución industrial. Y dentro de cada uno de ellos vamos a ver que vamos a encontrar diferentes modelos o paradigmas, ¿ya? En la revolución agrícola tenemos religiones de manifestación, tal como los aymaras lo hacen. La anterior oportunidad les dije a ustedes que los aymaras no adoran a ningún santo, a ningún dios, no adoran, ellos manifiestan. Ellos le hablan cual si se tratara de otra persona que está interactuando con ellos, ¿no? Tatayimani, Llampuli, Cancabur, etcétera, Japía, Mamatunupa, Micatay, y a todos quienes estés rodeando les van a hablar como si se trataran de otros seres humanos que están junto con ellos. O sea, la religión es de manifestación. En cambio, en la revolución industrial, entre comillas, llamémosle el mundo occidental, si quieren, porque a ellos más que todo los agrupa esta ola, esta parte del desarrollo de la vida. En la revolución industrial, en cuanto a religión, estos son de proclamación, ¿sí? No otra cosa se hace cada domingo, ¿no ve? Cuando hay misa, proclamación. No estamos diciendo que algo sea malo necesariamente, ¿sí? Estamos haciendo un análisis, un esfuerzo de reflexión, al mismo tiempo de revisar estos documentos. En cambio, en la revolución informática, nuevamente se habla de diferentes religiosidades. Diferentes religiosidades. No hay algo que se encierre. En la revolución industrial hablamos ahí de una sola religión, ¿no? Lo católico. Incluso con persecuciones, con la Santa Inquisición, entre otras. En las religiones de manifestación pueden haber muchas, ya dijimos. En la revolución informática cibernética hablamos de religiones, de religiosidades, por supuesto, donde nuevamente los paradigmas empiezan a jugarle chueco a Occidente y dicen, o sea, algo está pasando aquí, ¿no? Más o menos. En la revolución agrícola hablamos de localismo, ¿no? Las cosas propias para hacer las cosas. En la revolución industrial del universalismo, ¿no? eh, en, en la revolución informática nuevamente vuelve la idea del regionalismo, de volver a aterrizar en lo propio. En la revolución agrícola hablamos de descentralización. En la revolución industrial hablamos de centralismo. Aquello que en muchas partes de nuestro país, mismo Bolivia y en otros lugares, ha sido una práctica constante y muy criticada también al mismo tiempo, ¿no? Porque hay que actuar de manera diferente, ¿no? Una política desde un determinado estado no puede ser aplicable a todos los espacios y rincones de un determinado territorio y un país. Pero en cambio, en la revolución informática cibernética se empieza a hablar de descentralización. Y eso, por ejemplo, en el caso boliviano está dándose de esa manera, ¿no? La descentralización. No otra cosa significan las famosas ETAs, ¿no? Entidades territoriales autónomas, ¿sí? Hasta las normas están empezando a demostrarnos y pueden constituirse en un indicador objetivamente verificable para darnos cuenta de este proceso de desarrollo que está teniendo el mundo y la vida misma. Hablamos en el 4 de las diferencias en la revolución agrícola, se habla el respeto a la diferencia, ¿no? A la diferencia cultural, lingüística, etcétera, etcétera, en la revolución agrícola, ¿no? El imperio incaico está conquistando diferentes lugares, pero la única condición que tiene es que obedezcan o den sus tributos al Inca. Por lo demás, pueden mantener sus tradiciones, costumbres, su idioma, etcétera, etcétera. Pero en la revolución industrial, momentito, las diferencias pueden resultarnos muy caras. Mejor a todos les ofreceremos un solo tipo de educación, un solo tipo de idioma, un solo idioma. Acuérdense que al año 94 en Bolivia, Bolivia tenía como un solo idioma, por ejemplo, el castellano para procesos de educación y una sola religión también.
¿ya? Y seguro estoy que aconteció algo parecido en otras partes también del mundo, otros países de Sudamérica también, ¿sí? Entonces se apunta a la homogeneización, ¿no? Y vamos a ver que en la revolución informática, cibernética, si quieren, en el punto 4 hablamos de respeto y a la alteridad, ¿no? Hablamos de otredad, son los paradigmas, ¿no? Respeto al otro, ¿ya? Nuevamente, casi muy similar ya ustedes se están dando cuenta con la revolución agrícola. En la revolución agrícola, otra vez en el punto 5, tenemos lo consensual como una condición, una característica, y esto lo han practicado nuestras comunidades. En lo comunitario, el consenso es clave y es fundamental. Muchos hermanos y hermanas que están en este grupo tienen prácticas comunitarias y ellos no van a permitir tampoco que se diga que esto no acontece de esa manera, porque ellos lo ven y son parte de esas prácticas también. Vean ustedes que, por ejemplo, en cualquier ILU, cualquier deliberación de cualquier temática problemática que acontezca, pues va a merecer que se agote hasta el último momento, hasta llegar a un consenso, se va a seguir discutiendo. En cambio, en la revolución industrial, pues ahí va a aparecer el autoritarismo. Es comunicativo, ¿Alguien? eso. Espera. Rosendo Quispe, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya, gracias. Continuemos entonces. Volvemos a las 5, pero en la revolución informática. Ahí otra vez empezamos a hablar de la horizontalidad. ¿Sí? Vean cómo estos paradigmas de manera muy cómplice, diremos, porque así es la vida, el desarrollo. A esto le llamaríamos los aymaras y quechuas el desarrollo cíclico, ¿no? Del famoso Pachacuti, del retorno del tiempo. ¿Sí? Fíjense cómo en la revolución agrícola aconteciendo algo, en la revolución industrial pasa de una determinada manera y en la revolución informática cibernética, pues parece que el tiempo retorna, ¿ya? En la revolución agrícola, volviendo al punto 6 hablamos de redes, en la revolución industrial hablamos de lo institucional, ¿no? O sea, esto no puede darse de esa manera. Y sin embargo, en la revolución informática cibernética nuevamente aparecen las redes, ¿no? Los circuitos se ponen de moda. Bien, estos son algunos paradigmas, podemos tener muchos más para ahondar un poco en ese sentido, ¿ya? Y vámonos a la siguiente lámina, porque aquí sí, antecitos. La pregunta para mis estudiantes, participantes, hermanos y hermanas es la siguiente. Y muy elemental, ¿no? Y a ver, aprovecho también esta primera parte, es la primera hora, para preguntarles al mismo tiempo que coloquen por favor sus nombres y apellidos, además de guión presente en el chat, pero también díganme ustedes al mismo tiempo en una breve interacción a través del chat para considerarlo como participación. Díganme cuáles de estas revoluciones anotadas por Javier Medina se parecen y cuáles no. Y creo que está por demás, pero quisiera ver su reacción de ustedes y ojalá alguna complementación, un comentario muy sencillito, muy rápido, una línea máximo. Adelante, por favor, quisiera empezar a ver eso también a manera de interactuar. Desde luego, sus asistencias va a ser importante, pero después, ¿entre cuáles de estos se parecen? Y ayúdenme a analizar el cuadro que he preparado para ustedes también al mismo tiempo, ¿no? Aquello que Alvin Toffler ha denominado como las olas de desarrollo, ¿no? Habla de la primera ola, segunda ola, tercera ola. Y ahora nos hemos encontrado con la cuarta ola de Maynard y Mertins, que están soñando una sociedad muy similar a la que ya muchos años antes habían estado practicando los aymaras y quechuas, ¿no? Y esto que estamos llamando pensamiento o cosmovisión andina. Entonces, Profesor. sí, adelante. Sí, desde luego que la agrícola y la informática tienen similitudes. Lo que yo quería señalar es que, en definitiva, en la revolución agrícola no había el conocimiento de culturas tan distantes, ¿no? Entonces, las redes tenían como una limitación regional muy importante
y las diferencias de alguna manera también, porque en definitiva el mundo no estaba tan conectado como lo está hoy, digamos, el respeto a las diferencias hoy necesariamente tiene que ser mayor porque las diferencias son directamente mundiales. Ajá. Bien, entonces muchos coinciden con esa idea y muchas gracias por la complementación. Por ejemplo, desde luego, la revolución agrícola, la revolución informática son muy similares, son muy parecidas, ya no hay ese shock necesariamente. Alvin Toffler y Merlin, no me acuerdo el nombre de la señora, pero su esposa, Merlina, bueno, Toffler, ambos, escriben justamente del shock del futuro, ¿ya? Y de ahí nos arrancamos este conceptito del shock. Entre la revolución agrícola y la revolución industrial hay un shock total, ¿sí? Entre la revolución industrial y la revolución informática, nuevamente otro shock. Pero aquello que ustedes ya han podido analizar y ver en este cuadrito, que es un regalo en términos de información por lo que representa para lo que estamos viendo, pues ya no hay necesariamente un shock. Hay muchas coincidencias. Pero en términos sencillos, para nosotros, ¿qué significa esto para los aymaras y quechuas? Definitivamente que no habíamos estado tan equivocados, que entonces no tenemos que ir como si fuéramos un lagarto, un cocodrilo, lentamente para ir pasando las etapas que dice que hay que ir siguiendo de manera lineal para primero entrar a la revolución industrial y luego recién entrar a la revolución informática. Es muy probable que nosotros no tengamos que entrar a la revolución industrial y mejor vamos de una vez a empatarnos con lo que dice la revolución informática. Por eso será tal vez que para muchos indígenas se aplican más rápido en todo lo que son los nuevos paradigmas. Desde luego, estas cosas no se analizan en los colegios y menos en las universidades, ¿no? Pero hay muchos aspectos en los que, por ejemplo, se va a dar en términos, por ejemplo, los idiomas originarios, como el caso Aymara, esto demostrado por Iván Guzmán de Rojas, el sistema binario, la lógica de la Aymara, sirviendo para traducir a muchos idiomas, desde la lógica de la Aymara, traduciendo directamente del castellano al japonés, o del quechua al hindú, ¿no? O al chino. Este sistema, por si acaso, de Iván Guzmán de Rojas, el ingeniero, hijo descendiente de Cecilio Guzmán de Rojas, un pintor indígena excepcional, está demostrado. Entonces, es interesante lo que nos puede empezar a hacer pensar este cuadrito que nos propone Javier Medina, ¿no? En sentido de que la revolución agrícola es totalmente coincidente con la revolución informática, ¿no? Y pues interesante porque definitivamente, y yo reitero, los indígenas del sur no habían estado tan mal, ni su conocimiento era necesariamente para desechar, y no es tampoco ahora en estos tiempos, más bien hay que reforzar los idiomas, ¿no? Los idiomas nativos son cada vez más considerados para ejercer la función pública. En el caso boliviano, bueno, internacionalmente se justifica desde las declaraciones de Naciones Unidas, el convenio 169, también la nueva constitución acá en Bolivia, por lo menos, y muchos países, en el lado peruano nomás también, en Perú, vamos a decir, en Ecuador están totalmente reconocidos los pueblos indígenas. Entonces, es interesante después de revisar esta propuesta que nos hace Javier Medina, entonces, ¿no? Entonces, estoy viendo algunas reacciones, tratando de leer sus opiniones en el chat. Desde luego que sí, ¿no? Hay mucha coincidencia entre estas dos últimas que estamos diciendo, la informática y la agrícola, dice, por ejemplo, Victoria también, ¿no? Y David también dice que los tres tienen en común la religión. Sin embargo, la revolución agrícola y la revolución informática comparten muchos puntos similares. ¿Ya? Bueno, seguimos. Muchas gracias por sus interacciones también por escrito. Pasemos a la siguiente etapa. A ver, ¿en qué más estos pueblos desde las diferentes revoluciones se parecen o coinciden? ¿Ya? Bien.
Vámonos al punto 7. En la revolución agrícola hablamos de Chachahuarmi, ¿no? Incluido el tema sistemas. En la revolución bueno, industrial netamente es masculino, pues, ¿no ve? O sea, primer presidente o los presidentes que han podido venir a los diferentes países del norte o países también del sur que tienen el pensamiento occidental, pues masculino, todo es masculino, ¿no? Y el desarrollo lineal, racional además. Ya en tanto que en la revolución informática, en el punto 7 del círculo que está en la parte inferior, hablamos de lo racional e intuitivo a la vez, hablamos de interacciones no lineales necesariamente. El punto 8 hablamos del el encuentro entre dos diferentes para que luego se genere el taipi, ¿no? Muy similar a lo que hablamos en la cosmovisión andina hace unos cuantos días, la anterior semana. En cambio, en la revolución industrial se habla solamente de izquierda y derecha, esa es la lógica. En cambio, en la revolución informática, en base a este análisis realizado, propuesto por Javier Medina, hablamos de un centro radical. Ese centro radical que para los aymaras ya habíamos estado identificando hace muchos años, aymaras y quechuas, como el Taipi, ese centro radical. Una coincidencia totalmente, ¿no? Increíble. Y así podemos hablar y podemos continuar con este análisis sobre la Pachamama, lo propio, ya donde los indígenas la consideran como a su madre, aquella dadora de cobijo, de alimentación, etcétera, etcétera. En cambio, en la revolución industrial hablamos de la naturaleza, pero vista como un objeto, como una cosa al cual hay que explotarla, hay que hay que enajenarla, venderla, etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Cómo trabajan, por ejemplo, las minerías a cielo abierto, ¿no? No me van a dejar mentir, los que viajan mucho han estado en Potosí, en el caso boliviano hay una empresa minera que está explotando diferentes minerales y la minería a cielo abierto, sin mentir, tiene un diámetro de 40 canchas de fútbol y todavía puede ser que esté quedándome muy chico en esta afirmación. Imaginen ustedes minería a cielo abierto. ¿Qué significa? Es cavar a partir de la superficie hacia adentro, minería a cielo abierto. Ahora, imaginen ustedes del tamaño de 40 canchas de fútbol. 40 estadios, imagínense ustedes, ni siquiera del tamaño del diámetro de un estadio, sino mucho más que eso. Entonces, esa es la minería a cielo abierto, donde en la revolución industrial, pues hay que sacarle el jugo a la madre naturaleza, ¿no? Hasta explotarla y luego irse a otra parte a seguir haciendo lo mismo, porque los gobernantes van a también luego dar paso, porque por supuesto eso se camufla con una concesión, etcétera, etcétera, que bueno, es relativo también eso de entregar de esa manera a los territorios. Pero así se piensa en la revolución industrial. Y todavía estoy hablando de Bolivia, una experiencia nomás que nosotros vemos en Potosí con San Cristóbal. Pero vamos a ver de estas muchas en el lado chileno, en el lado peruano, ¿no? Y en otras partes del mundo, desde luego, es lo que acontece. Y en cambio, en la revolución informática cibernética, ahí empezamos a hablar de la hipótesis Gaia. El otro día hablamos de estos textos interesantes de estos autores, ¿no? Cuando empiezan a hablar de Gaia y todo lo que sienten y piensan, ¿no? Entonces, esa es la revolución, esa es la tercera ola, donde se piensa y se siente diferente. Aunque hay que decir también acá, mis estimados participantes, que muchos pueden continuar con en la cabeza con la idea de la revolución industrial. Pero también muchos cientistas sociales como ustedes que se acercan a estas nuevas perspectivas de formas de ver el mundo, puede que ya estemos en esta tercera ola, en esta idea de la revolución informática cibernética, donde vemos cómo coincide con las prácticas comunitarias propias de los aymaras y quechuas. Bien, yo podría continuar con esta perspectiva de comparar entre todo lo que tenemos en este cuadrito, pero espero que vaya quedando claro y este análisis, esta separación que nos propone Javier Medina y también me gusta mucho citar a Alvin Toffler, por más que sea de Norteamérica, tenemos mucho que aprender todavía. Hay cientistas sociales que manejan la ciencia de punta, cientistas sociales que están reflexionando, están latiendo también con su corazón similar a lo que latiría, digámoslo así, nuestros pueblos indígenas aymaras, quechuas y muchos otros más que tienen esta forma de ver el mundo.
Hasta ahí tal vez alguna complementación, alguna reacción. Me gustaría muchísimo escucharles, saber qué les ha provocado este pequeño intento de análisis en estas pocas horas que nos toca llevar en el marco de este módulo. Desde luego, nada va a ser totalmente acabado, ¿no? Esto puede seguir dando lugar a muchas más reflexiones. Walikiti, ¿está muy bien? ¿Seguimos? Quisiera algunas retroalimentaciones. Ahí estaba alguien. Josué, te he visto habilitar tu micrófono. Adelante, por favor, no tengas miedo. Muchas gracias. Bastante interesante estos análisis que nos ha presentado, hermano. Bueno, de alguna otra manera nosotros estaríamos actualmente aún contando con esas tecnologías, yo diría así, ¿no? Puesto que nuestra cosmovisión andina también tenemos nuestras tecnologías. Sin embargo, estas tecnologías actualmente obviamente han avanzado, ¿no? Sin embargo, nosotros habíamos ya contado con estas tecnologías, sin embargo, obviamente no se han desarrollado tal vez a nivel industrial, podemos llamarlo así, que han quedado en el olvido. No obstante, actualmente aún estos se practican, simplemente no son tan visibilizados, solamente se los puede apreciar en las provincias, ¿no? Como una práctica simplemente cultural, ¿no? Sin embargo, yo puedo entender que estos también son tecnologías ancestrales, las cuales se les puede aplicar, ¿no? En la actualidad. Y también esto a mí personalmente me hace un poco repensar, ¿no? Cómo tiene similitudes, ¿no? Con lo que era antes, con la primera ola y también con la tercera ola. Bastante interesante, solamente eso, gracias. Gracias a ti, estimado José. Un poco esa es la idea, ¿no? Que, como decíamos, o dije en la primera clase, que cada quien agarre algo que le llame la atención y pues construye con eso su propio jardín, su propio florero de conocimientos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, estimado Josué. Desde luego que muchas prácticas no se han perdido. Muchas de nuestras comunidades están en la revolución agrícola y por eso decíamos, capaz no tengan la necesidad de pasar a esta otra parte y por ahí sí mantenerse ahí nos da otros elementos que, además que por lo coincidente de su paradigma, de su forma de vida, de perspectiva de vida, pues no tienen que ir necesariamente a lo que el resto está yendo, ¿no? Sino que pues fácilmente coincide todo lo que piensa, siente, sus paradigmas son muy similares con la revolución informática cibernética o la tercera ola que denomina Alvin Toffler. Bien, a ver, hasta ahí voy a ver si no tengo alguna cosita más en esta lámina. Sí, a ver. Bien, muchísimas gracias hasta ahí a Josué por esas complementaciones. Y creo que hay mucho todavía como desafío para seguir explotando y al mismo tiempo valorar lo propio también para fortalecerlo, visibilizarlo y pues al final mi padre solía decir algo así como hay que también guiar al pueblo, ¿no? Y sensibilizarnos y sensibilizarlo también y al mismo tiempo que él decía que la historia la han escrito los vencedores, que más bien nosotros también deberíamos empezar ahora a producir nuestra propia ciencia, nuestros propios escritos, nuestra propia historia, ¿no? Aquella que ha quedado en el anonimato, hay que visibilizarla, hay que sacarla. Él decía, hay que buscar a los abuelos, ahí están, ellos son las verdaderas bibliotecas andantes de quienes hay que registrar sus conocimientos, ponerlos en materiales audiovisuales, porque ahora la revolución informática cibernética nos dice que esos pueden ser los mejores soportes para guardar también estos conocimientos, más aún tratándose de culturas netamente orales, de tradición oral, como es el caso aymara y quechua, ¿no? Entonces, a partir de ello, ahora, bueno, se puede pensar muchas más cosas, ¿no? Pero en esta siguiente parte voy a mostrarles algunos aspectos adicionales para entender lo comunitario, ¿ya? Pero vamos a empezar a entrar algunas, también llamémosle así, situaciones de experiencia de vida más, digamos, comunitaria y por ahí, un poquito en esta parte me voy a enfocar al tema Aymara.
reitero, aunque esto es una práctica también muy constante en el pueblo quechua, ¿sí? Para entender lo comunitario. En esta parte vamos a hablar del principio de complementariedad, ¿no? Que hace rato mencionaba. Y a propósito también de la solidaridad, antes de pasar a la complementariedad. En la solidaridad, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero también al mismo tiempo muy tristes, ¿no? Mañana digo el día jueves, vamos a hacer un énfasis en ese tema, ¿ya? Pero ahora sí, hablemos directamente de la complementariedad. Y aquí hablaremos de la equidad de género como algo que marca a los pueblos andinos, ¿ya? Quiérase o no, o por lo menos está mucho mejor que las otras culturas en esos términos de la inclusión, ¿no? De la distribución de roles principalmente. No quiero hablar de tazas de leche tampoco, de que todo es armonía, ¿no? Pero por lo menos esto aparece, ¿no? Porque también 500 años de colonización, desde luego que ha dejado también muchas secuelas, ¿no? Pero lo que se viene a primera vista, en el caso Aymara, es hablar de chachahuarmi, ¿sí? Marido y mujer, ape. Werner, ¿cómo dicen ustedes en quechua varón y mujer? Si me estás siguiendo. Maestro, buenas noches. Cari, varón, Warmi, a las damas o mujer. Muy bien. Además, muchas gracias, estimado Werner. Hay que decir acá que son pueblos pues muy similares, los quechos y los aymaras. Además, desde un punto de vista lingüístico, son familias lingüísticas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema también. Gracias, entonces, Hari, Chacha y Warmi, Warmi, ¿no? Muy similares, por eso en castellano, mujer, mujer sería, ¿no? En Aymara es Chacha, Warmi y en Quechua, Hari y Warmi también. Sigamos. Rápidamente decir acá que el Aymara es machista, podría decir alguien, ¿no? Desde luego acusándolos porque eso es lo que aparentemente parece, ¿no? Sin embargo, tenemos acá un escritor muy famoso de África, un hermano afro, Frantz Fanon, ¿no? Tiene la respuesta, ¿no? Y él dice, frente al ocupante o el invasor español, así muy clarito, el ocupado, invadido, indígenas de Sudamérica, si quieren llamarlo o poner este análisis en este lado del territorio, aprende, pues, dice, a esconderse, ¿no? A ser astuto. Y nosotros diríamos a ser igual que el ocupante, ¿no? Hasta también convertirse, pues, en machista también. Entonces, un poco para hablar de la complementariedad, esto que nos ayuda a entender lo comunitario también, vamos a enfocarnos en 5 aspectos muy importantes. El otro día hemos hecho un repaso muy general, ahora sí vamos a tratar de aterrizar. Entonces, la complementariedad en el concepto del bien y el mal, en las acciones del matrimonio, en la ritualidad, en la política y en la música y los calendarios, ¿ya? Esto ya lo tenía anunciado para ustedes. En términos de información, vamos a revisar al último este tema de los calendarios. Bien, como diríamos en la cueca, acá en Bolivia decimos, y se va la primerita o la segundita en este caso, ¿no? Bien, es una forma de decir, de dar paso a una siguiente parte. El bien y el mal, analizado desde la perspectiva de Federico Aguiló, ¿no? Él nos está hablando, bueno, Federico Aguiló, rápidamente decir que es alguien nacido en España también, Mallorca. Él era un jesuita, doctor en antropología, docente de una universidad privada allá por Cochabamba, la Universidad Católica, por los años 90. Entonces, él nos dice lo siguiente, y dice cómo se ve a lo femenino, ¿ya? Para que no digan que aquí Franz está diciendo desde su perspectiva, no, estamos apoyándonos en otros investigadores que anteriormente, incluso ni siquiera bolivianos, que ya han visto estos aspectos y han concluido, ¿no? Entonces dice, habla de lo femenino como algo benigno, ¿ya? Lo femenino, benigno, igual a Pacha. En otras palabras, diríamos igual a dadora de vida, igual a el bien, ¿ya?
habla también de lo masculino igual a maligno, ¿ya? Donde hace relación, habla de que en lo maligno, en lo masculino, entran los apus y los malcus, ¿ya? Es decir, apus y achachilas, diremos, ¿ya? Las deidades tutelares que son parte de nuestras comunidades quechuas y aymaras. Continuamos. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de complementariedad, desde luego, él rescata, bueno, una frase que nosotros fácilmente lo hemos puesto en Aymara también y en Quechua seguro que es fácil pasarlo, aunque tengo dudas de que sea exactamente castellano, sino más bien más aymara. Es que en 500 años también es probable que hayamos perdido muchas cosas y la perspectiva de qué era nuestro y que finalmente también, hasta capaz nos robaron también las ideas, ¿no? Entonces dice, sin olvidar la razón, vayamos por el sendero del corazón. Y en aymara, pues esto suena tan simple como Hanip Eke Amuyo Armasa, Chuyman Taki Pasarañani, dice, ¿no? Entonces, ya está empezando a hablar de que para los aymaras y quechuas no solamente la cuestión es así tan fría como razonar con falso y verdadero, ¿no? O sea, o oscuro o blanco, no con unas ideas así, sino que puede haber un poquito más allá una lógica trivalente, ¿sí? Una lógica incluso tetraléctica, ¿no? Los aymaras no van a decir directamente falso, verdadero o se van a inclinar por un lado, ¿no? Entonces, en el razonamiento dice que no solamente pueden ser racionales, sino también tienen que ir con lo sentimental. A eso se está refiriendo esta idea. Entonces, donde la complementariedad va a ser importante para la toma de decisiones. En el matrimonio se hace la ramada, lo que llamamos nosotros en el caso aymara y en el quechua también es un poco más, con algunas pequeñas diferencias, pero es muy similar. Todo se ubica en pares, ¿ya? Ahí tenemos dos postes, dos banderas, ahí están los padrinos, los novios, desde luego, ¿ya? Todo se ubica en pares. Yo acá quisiera, aprovechando un poquito del tiempo, si es que nos da, a ver, ¿qué hora tenemos? Quiero ver eso. A ver, sí, estamos muy bien. En el matrimonio, y quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿qué representan, han debido ver en el matrimonio, ¿no? Incluso a los aymaras y quechuas que están presentes, incluso a ellos. ¿Qué representan esos dos famosos platos que colocan en la mesa central? Para empezar, siempre son dos platos, dos floreros. Ahora incluso hasta creo que se colocan dos tortas también, ya no estoy yendo mucho a los matrimonios, pero principalmente vamos por los platos. El Yatichiri Mayor, nuestro doctor honoris causa, Félix Laine Pairman y modestia aparte que se nos fue, él solía decir que nosotros tenemos que aprender a leer y a ver más allá de lo evidente. No solamente la escritura convencional que dice que hay que empezar a leer bueno, el alfabeto latino, ¿no? De izquierda a derecha. No solamente eso, sino ver también lo que nos ofrece el panorama, ¿no? Este holograma, si quieren, ¿no? De lo que nos está mostrando la realidad. Entonces, acá yo pregunto para el curso, ¿ya? Y los que pueden escribir directamente, genial. Los que puedan opinar, también es bienvenido. ¿Qué representan esos dos platos que colocan en una mesa, en la mesa central de un matrimonio? Para empezar, les digo rápido que esos dos platos tienen frutas, ¿no? Siempre dulces. Entre esas frutas están manzanas, están uvas, están también bananas. Ahora la pregunta del millón para todos. Si he hecho algún intento de contarles esta partecita, este acápite, pues no lo he contado todo. Ahora es la oportunidad de decir por completo de qué se trata. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué representa? ¿Qué pueden ver en esa, imaginariamente en esa, qué pueden leer en esos dos platos que están figurando al centro de una mesa en un matrimonio? A ver, ¿quién dijo yo? O bien, alguien puede escribir también, pueden escribir, por supuesto. ¿Ya? Yo pienso que son dos platos que
Bueno, del 2 va a empezar esta presente, de acuerdo, muy bien, ya lo hemos dicho, todo siempre es 2. Creo que eso ya podemos superar, pero ¿qué más representa? ¿Qué están augurando? Solo por arriesgar, no por conocimiento. A ver, Abundancia. muy bien, ya abundancia es un concepto interesante. ¿Por qué abundancia, Alejandro? No, sobre todo supongo que desde los alimentos, la parte justamente que tiene que ver con los alimentos, y más si tiene que ver con las frutas, se me ocurre que puede llegar a ser por ahí. Ya, gracias. ¿Alguien más? Complementemos. El paradigma seminal, dice Laritza, interesante. Sí, la dualidad. Pero a ver, yo te invito, Larissa, a complementar, como decimos aquí en las ferias paseñas, en las ferias de barrio, aumenta pues casera. A ver, David Muñoz dice la abundancia, la fertilidad, la prosperidad. Interesante, interesante. David, te estás acercando raudamente a la lógica. ¿Sí? Algo más, pero aumenta caserito. Algo más está faltando ahí. Si quieren también participar verbalmente, adelante, por favor. ¿Qué más? Empecemos por partes, si quieren. ¿Qué representa la manzana? La complementaria de la pareja, dice José Luis. Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, vamos a tratar de avanzar un poquito mientras ustedes siguen escribiendo, no hay problema que sigan. Para empezar, tenemos dos platos. En un plato, bueno, los dos platos tienen las mismas cosas. Un plato tiene, desde luego, manzana, tiene uvas y también tiene bananas. Hay que decir rápidamente que la manzana, bueno, que la manzana va a representar o representa a la mujer, ¿ya? Y la banana presente en un plato, pues representa al género masculino, ¿ya? Y las uvas no es más otra cosa que la representación del deseo que se tiene de que esa familia prospere. Ya ha dicho alguien, la prosperidad, la fertilidad, o sea, de que se multipliquen. Acá quiero que ustedes entiendan, para nuestros hermanos que no son aymaras, ni indígenas, ni quechuas, y para los propios aymaras también y quechuas que estén acá presentes y de otras culturas posiblemente, es que en el concepto aymara, quechua, andino, la riqueza no se mide por lo económico, ¿ya? La riqueza no se mide por lo económico, sino por la tenencia de la mayor cantidad de hijos. Así era en nuestra lógica. Y capaz que siga siendo así. Personalmente, para no citar ningún otro ejemplo, bueno, puede que los tiempos estén cambiando. La, bueno, la madre de mi mamita tenía fácilmente, tuvo 13 hijos. Mi madre era la 10ª. Ya, dos fallecieron, me dice, y apenas quedaron como 11 más o menos. Esas son la cantidad de tíos o tías que tengo yo por el lado de mi madre. ¿Ya? Y así, o sea, la riqueza se mide por la cantidad de hijos. Y ahí pueden sumarle después adicionalmente, si, qué sé yo, si tienen ganado, si tienen llamas, si tienen ovejas y otras cosas más, etcétera, etcétera, ¿no? Por si acaso en Aymara se dice, la riqueza se dice Kamiri, pues, ¿no? Kamiri es el rico o rica por esa tenencia que tiene. Pero el Camiri no es el que tiene efectivo, money, catch, ¿no? Sino el que tiene más hijos. ¿Ya? Y eso para empezar. Entonces, en un matrimonio, tener un plato de esas características, ¿no? Con frutas, se le está deseando el bien, se le está deseando que tengan muchos hijos y por supuesto la dualidad ya está presente a la hora de tener esos dos platos ahí, ¿no? Bien. Seguimos. La mujer entonces dentro de un matrimonio preside la marcha nupcial, ¿ya? Ya sea para ir a bailar o para ir a recibir el Aini, la reciprocidad, porque dicen que es la mujer quien da luz también, bueno, a los niños, a las guaguas, a las generaciones, ¿no? Entonces, ellas presiden. Ya les dije hace un momento que, y también creo que en la anterior clase,
que la mujer es igual, representa al bien, ¿no? La vida misma, y el varón representa la muerte. Y vamos a darnos cuenta cómo eso también luego se va a reflejar en un calendario agrícola, ¿sí? Un poco más adelante. Aunque en las ciudades posiblemente esto haya cambiado un poco, ¿no? Llamémosle la contaminación cultural también está presente. En la ritualidad, para acelerar un poquito, los aymaras somos politeístas, ya dijimos, ¿no? Creemos en el equilibrio de la diosa del bien, la Pachamama, y los dioses del mal. Aquí no se quiere excluir a ninguno, allá no necesariamente el mal tiene que desaparecer, es importante. Esa dualidad es importante en la ritualidad también. Seguimos. No se adora, ya dijimos, ni se proclama, sino se manifiesta, se da, se convive ya con los dioses y se hace el Aini con ellos, ¿no? En total horizontalidad. En la política, bueno, desde luego está marcado el matriarcado en los pueblos andinos, antiguos y actuales, inclusive. Esta fotografía, mis estimados participantes, estudiantes, hermanos y hermanas, esta fotografía es del año 2019, ¿ya? Ahí fíjense los aymaras, varones y mujeres, ¿ya? La vestimenta originaria, participando en una actividad comunitaria, ¿ya? Al igual que los varones, las mujeres, o sea, todos ellos juntos. Vamos a encontrar lo mismo con los quechuas. ¿O han visto los quechuas ir a representar con sus conjuntos de música? Solamente ellos, no, están con sus mujeres más ahí, y capaz con sus hijos más bailando, interpretando sus músicas. Ellos no pueden alejarse de su complemento. Ya saben que uno sin el otro es igual que un ente incompleto. Ninguna autoridad comunal puede asumir el mando solo, el hombre solito, ni la mujer, por supuesto. Eso para tenerlo bien clarito. El mayor bien es la unidad de ambos. El mayor bien en una comunidad, en un ayllu, quechua o aymara, es la unidad de esta pareja. En el espacio-tiempo también se formula la concepción de equidad de género, por supuesto. En la música, alguien estaba adelantando algo en la anterior oportunidad. Igualmente, ahí está, este es un regalito en términos de información, ¿no? Fíjense qué instrumentos de música, si hay algún profesor de música acá o alguien que enseñe filosofía, ahí tiene. Por eso nuestro Yatichiri mayor reclamaba y decía, esos universitarios de una universidad de X, no voy a decir el nombre, solo ellos bailan cualquier música en cualquier momento con el pretexto de que están recuperando la cultura. No es tanto así, entonces, ¿no? O sea, solamente bailar por bailar, sino también hay que darle a la pacha la música que le corresponde en el momento y el espacio necesario y oportuno, ¿ya? Entonces, en el ciclo productivo de la parcialidad de la mujer, ahí se interpretará pues Pinquillo, Tarca, Saliwa, Moseñada, Puna, entre otras, los chajes, la chuta, ¿no? Tan lindo la chuta para festejar la floración, inclusive, que hemos hablado en la anterior oportunidad. Entonces, además que estas danzas e instrumentos van a llamar la lluvia, van a invocar la lluvia. Asimismo, en la parcialidad del varón, hablamos de, si quieren ya, la parcialidad de la cosecha misma, hablamos del hombre que representa la muerte, pues el tiempo seco, etcétera. Y ya estamos hablando de la cosecha. Ahí hay que interpretar pues músicas entonces como la pena pena, el siku, el chunchu, hay que bailar también chunchus, hay que también participar e interpretar chopela, ajochis, entre otros. Pero en medio de todo esto vamos a encontrarnos este grupo que hemos llamado andrógino, ya donde se pueden bailar estas danzas de manera indistinta, ¿no? En uno u otro momento, en una u otra parcialidad. Hay una señora muy interesante, Rose Torowski, la deben conocer algunos de ustedes, ¿no? Entonces dice, en la cosmovisión aymara, dice, prevalece, aymara, según esta autora, el trato global y equitativo de la mujer y el hombre, dice Rostorowski.
Eh, y muchos otros más autores, ¿no? Dice que no encuentran evidencias de machismo en las culturas antiguas andinas. Zostawowski, la señora que ven, bueno, la persona que ven en su pantalla, ve una perfecta, dice, complementariedad en la pareja, que existía un ejercicio dual en el poder incaico, dice, al mismo tiempo refuerza, dice que la mujer no se encontraba en una situación inferior al hombre, ¿ya? Este es un texto muy bonito, igual escrito por Hernández Astete, se llama La mujer en el Tahuantinsuyo, que también ratifica esto que estamos señalando. Entonces, al mismo tiempo, aquí hablaremos de los Kenakena, es una danza que se baila en la etapa de la parcialidad del hombre, el tiempo seco, ya en medio de un conjunto, ya con instrumentos que se golpean, por supuesto. Y una cosa que quiero decir acá, importante, que hace a la cosmovisión andina, hace a lo comunitario. Yo estoy segurísimo, puedo lanzar esta hipótesis muy fuerte en términos de que no necesariamente es catastrófica esta hipótesis, pero interesante porque por todo lo que he podido ver también, las prácticas culturales, puedo decir que ningún indígena, aymara o quechua, desconoce interpretar música. Todos los indígenas saben, si no saben por lo menos tocar una flauta, una tarca, una saliva, siku, etcétera, por lo menos saben tocar la caja, saben tocar instrumentos de percusión, pero interpretan, son parte de ellos. En cambio, bueno, vamos a decir, esto va a acontecer en todos los pueblos. En cambio, en los otros pueblos de Occidente, es probable que esto no acontezca de manera similar. ¿Ya? También hay que decir, en el moseño, en la danza que corresponde a la parcialidad de la mujer, se da una especie de feminización, si es que el concepto existe, pero si se me entiende, ¿no? Donde los varones están vistiendo atuendos femeninos, ¿ya? Fíjense, en la fotografía es mucho más evidente que lo que estoy señalando, ¿ya? Y en el Moseño vamos a ver esto, incluso hay otras danzas más, ¿ya? Que fácilmente se pueden recuperar, donde hay uno, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ahorita me voy a acordar. Esto se baila igual en el tiempo ya de antes de la cosecha, pero es la parcialidad de la mujer, los ojosiris, ya me acordé. Una danza que se llama los ojosiris, donde nuestros hermanos, esta danza de los ojosiris está interpretado o danzado, si quieren, por puros varones, pero estos varones están vestidos con una especie de polleras que están hechas en base a paja brava, ¿ya? Pero, ¿y su canción? ¿Saben qué consiste? Dice, Papa Kati, dice, Papa Kati, y listo, no hablan más que de eso, y además empiezan a interpretar sus instrumentos solamente en ese ritmo, moviéndose de izquierda a derecha, y le están haciendo honor y homenaje a la producción que se ha tenido de la papa, ¿ya? Entonces, otra vez, tiene una especie de poncho y como una túnica que le cubre la cabeza y luego de la parte de la cintura para abajo es como una especie de pollera lo que tiene en base a paja, ¿no? Y así es como se presentan, ¿no? Similar a lo que estamos viendo en este momento a la hora de hablar del moseño. Otra vez, y así como esto podemos empezar a ver otros análisis más. Voy a pasar esta laminita. Y acá había algo más que quería mencionarles, si es que no lo hice antes, ahora es la oportunidad para completar. Los giros en el matrimonio. Esto esto es toda una teoría. O sea, los aymaras, los quechuas, posiblemente todos nosotros no estamos viendo lo que está aconteciendo en nuestras comunidades, pero todo tiene sentido. Todo tiene sentido. No es nada, nada se da de manera casual. Todo tiene un sentido. Solo que los propios aymaras y quechuas, por supuesto, no son cientistas sociales ni están a cargo
de decir, a ver, yo según, qué sé yo, tal autor, esto significa tal cosa, por eso voy a hacer esto. No, o sea, ellos están practicándolo son totalmente empiristas desde la práctica, la experiencia, la praxis es lo que a ellos les está haciendo construir y convivir, interactuar con su ambiente, con el lugar en el que, espacio y tiempo en el cual están viviendo. Entonces, aquí quiero aterrizar en el tema de los giros que se dan en el matrimonio. Yo, de entrada, quiero señalar a mis participantes, a quienes agradezco por su atención, que para los aymaras, el giro del bien es este que les estoy mostrando, ¿sí? ¿Se puede ver mi cursor? ¿Me pueden retroalimentar, por favor? Sí, se ve, profe. Bien, gracias. Entonces, este es el giro que representa el bien, la vida, ¿ya? Ustedes no van a ver hacer esto, al contrario. Imagínense un invitado que llega y saluda de este lado a las personas que están sentadas aquí, saluda de este lado, un tío, una tía, una hermano mayor o hermana mayor, va a decir, Chuy, esa es una especie de llamar la atención, ¡Ey! ¿No? ¿Qué estás haciendo? No es por ahí. Tienes que, o sea, si haces lo contrario, estás deseándole el mal. Esto yo lo repito a mis estudiantes en la universidad, ¿no? No puedes hacer eso. Para eso ellos entran también y tienen que entender la cosmovisión andina, hasta para saludar y llegar a una asamblea. Hay que ubicarse en ese sentido, ¿no? Y los aymaras esto lo han aprendido y los quechuas lo han aprendido y lo han practicado por milenios. Y les repito a mis estudiantes, capaz que ellos me digan, y fuentes siempre quieren muchas veces, ¿no? Capaz que no haya una fuente, pero son conocimientos que vienen de tiempos inmemoriales, y así nos dicen, ¿no? Nuestros abuelos nos dicen, ¿no? Esto me han enseñado los abuelos de mis abuelos, que dice que a sus abuelos les han enseñado también sus abuelos de sus abuelos, tiempos inmemoriales, ¿no? Kuri pachat jutija ukaja, dicen, ¿no? Kuri es pues sin límite, sin límite significa el pronombre interrogativo o demostrativo, perdón, del Kuri. No tiene límite. Kuri, Pachata, Juti, viene de tiempos inmemoriales. Entonces, nuevamente, pero en esta clase, en nuestra tercera clase, voy a tratar de explicarles ya con algunas fuentes científicas también a qué se debe ese tema de los giros. ¿Ya? Otra vez. Aquí en el hemisferio, ese hemisferio que hace rato les hacía imaginarse, ¿no? Del globo terráqueo, de la mitad para abajo, el viento, mis estimados estudiantes, varones y mujeres, gira así, en contra de las agujas del reloj tradicional. Así gira el viento, ¿ya? Entonces, para un aymara, para un quechua, pues es bienvenido que eso gire así, de esa manera. ¿Ya? Hagamos de cuenta que esto es el hemisferio, el meridiano de Greenwich, ¿ya? Aquí en el sur, así gira el viento. Entonces, para los demás y quechuas, qué bueno, ¿no? Ese viento es bienvenido. Pero cuando para una aymara, este viento gira al otro lado, porque se da también por efectos raros de la naturaleza, el viento gira al otro lado, eso significa algo malo, ¿no? Y dirán sahra, 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 o alguna otra palabra que signifique que está describiendo al mal, ¿ya? Porque para empezar, en el hemisferio norte, dividan otra vez el meridiano de Greenwich para arriba, en ese lado sí es normal que por los efectos de la naturaleza el viento gire así, hacia las agujas del reloj. Ahí sí es normal. Pero en el hemisferio sur, no, así debería girar. Entonces los aymaras, pues esto lo han aprendido a través de lentas y pacientes observaciones de la madre naturaleza, ¿ya? De la flora, la fauna, del entorno en el cual han vivido. Entonces, un aymara, pues un quechua, no puede ir en contra de las leyes de su Pachamama, ¿sí? ¿Se comprendió? ¿Aló? ¿O ya se han ido? Sí, 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 perfecto. Vamos ahí, Ya, maestro. muchas gracias. Sí, Gracias está por bien. alimentarme. Gracias. Entonces, en ese sentido, pues los aymaras y quechuas, cuando llega carnavales, alguna chaya, etcétera, y lo propio van a hacer, ¿no? Incluso cuando se va a dar el matrimonio, ahí está la ramada, ¿no? Este dibujito es tan lindo y agradecemos a los que nos lo han hecho. Entonces,
Antes de que empiece la fiesta de matrimonio, van a empezar a salir por acá y van a hallar todita la casa. Y van a hacer este giro nuevamente, este giro. Repito, este giro representa el bien, lo contrario, el mal. Esta es una práctica comunitaria. Seguimos para un poquito acelerar, ¿ya? Porque puede haber mucha tela para cortar y podemos seguir varias horas. Pero la idea no es que se cansen tampoco. Entonces, tengo aquí este cuadrito. Este es lo que les había prometido, una especie de regalito en términos de información. Entonces, este cuadro nos está hablando, fíjense bien ustedes, de esta parcialidad que corresponde a la mujer. Esta parcialidad que puede empezar ya desde octubre, cuando estamos con la siembra, noviembre, continuamos con diciembre, seguimos con enero, febrero y hasta la floración y hasta la cosecha, y bueno, hasta la floración principalmente, hasta cuando ya el fruto está saliendo de la papa. Y el tiempo seco es, bueno, no vamos a decir exactamente en qué momento empieza, pero en términos de este ejercicio de división o del varón, el tiempo del varón puede empezar por el mes de abril, porque estamos hablando de húmedo y frío a la vez ya estamos entrando al tiempo seco. En mayo estamos cosechando, ¿ya? Y continuamos, vamos a llegar a junio, que ya es el inicio de otro ciclo productivo, otro ciclo agrícola. Para empezar, aquí es muy importante hacer este apunte, ¿sí? De que para los aymaras y quechuas, incluso algunos pueblos también de tierras bajas, etcétera, ellos hablan del lucero de la alba, entre otras cosas, pero para los aymaras y quechuas nosotros hablamos de marataca, el momento en que el año finaliza y empieza otro, ¿ya? Es el famoso Año Nuevo Aymara, Año Nuevo Andino Amazónico, como lo han denominado últimamente, ¿no? Pero eso es para nosotros el mes de junio, marataca decimos. Y va a continuar, ¿no? Y julio, agosto, septiembre, etcétera, ¿no? Estos van a ser tiempos secos y fríos a la vez. Y desde luego, aquí no hay mucho por donde perderse. Hace rato hemos explicado un poquito también de los instrumentos que se van a interpretar y utilizar en cada parcialidad, ¿sí? Creo que estaría por demás dar una lectura a esto, pero está en función de lo que hace un momentito ya habíamos mostrado. Entonces, este es el famoso calendario que quería mostrarles. Seguimos. Dice, el actual machismo aymara no es más que un producto del colonialismo, ¿no? O sea, aquello que Franz Fanon estaba hablando, pues se aprende también, pues, ¿no? El maltratador termina siendo maltratador también. Es igualito que en las relaciones de género también, ¿no? Si en una familia alguien recibe violencia, pues el niño o niña, pues va a terminar haciendo exactamente lo mismo cuando sea grande. Es parecido, ¿no? Ante la arremetida de los invasores, los indígenas, como todo hombre, tenían que pues también cuidar y salvaguardar a sus mujeres y niños. Los españoles, hay que recordar que arribaron sin sus mujeres y asaltaron pues por supuesto a las mujeres indígenas, ¿no? Y creció la población mestiza después de la invasión, desde luego. Los andinos tuvieron que proteger y ocultar a sus mujeres y aprendieron, por supuesto, el machismo. Así que no acusemos fácilmente a los quechos aymaras que vemos en la ciudad, pero ahí está pues un machista caminando solito. No, están ejerciendo su cargo, su rol, y en muchos años pues se les ha marcado también esta idea de que en estos espacios no necesariamente tienen que actuar como se actúa en las comunidades. El otro día les decía que en las comunidades no van a poder asumir un cargo de autoridad individualmente. Acuérdense muy bien que el hombre y la mujer no pueden estar separados. Chachahuarmi es el mayor bien en la comunidad y andar separados es como andar en dos entes incompletos, ¿no? Que no están realizados. Algunos aspectos más, igual esto yo diría de Yapa, ¿no? Como en las ferias que tenemos. Vamos a hablar un poquito de género en el idioma aymara. Aquí voy a enfatizar el idioma aymara, ¿sí? En aymara no tiene género gramatical para empezar, sino solo semántico. Un aymara hablante dice en tercera persona singular, él, ¿ya? O ella. En aymara,
perdón, castellano hablante quiero decir. En castellano hablante dice en tercera persona, singular, él o ella. Ahí se acabó. En cambio, en el Aymara va a hacer falta una sola palabra. Solo diciendo jupa, este jupa puede resultar bien para señalar a un varón o a una mujer, sin complicaciones. Entonces, dicen que aquella expresión no siempre indica género, sino es evidente que señala una categoría sexual. Una de estas evidencias es la inmediata distinción del género cuando se habla en español. Quiera o no, el castellano tiene una carga de discriminación a la mujer, ¿ya? Desde un análisis lingüístico. Si no fuera así, el Ministerio de Asuntos Sociales de España no estaría tratando de enmendar este error histórico, el sexismo en el español. Fíjense este cuadrito que tenemos en la parte baja de sus pantallas. En castellano decimos ellas para señalar a este conjunto, a este grupo de mujeres. En castellano decimos ellos para señalar a los varones. En Aymara, fíjense, decimos en tercera persona igual, en plural, jupanaca, para señalar a estas señoritas. Y si aquí hubiera puramente varones, igualito jupanaca, para señalar a los varones. Aquí una sencilla conclusión y rápida, ¿no? Para quienes están siguiendo atentamente. En el Aymara, en el Quechua, no existe el género gramatical, solo semántico. ¿Ya? Todo eso también hace que se mueva, que sea parte de esta perspectiva del desarrollo comunitario. Las personas de extracción aymara quechuas, por ser lengua eminentemente orales, estas dos, y una cuestión de espontaneidad, cometemos errores también en esta categoría cuando nos expresamos en castellano. A menos que seamos personas bien entrenadas en el uso del castellano, pero aún así, incluso en el mejor momento esperado, se nos puede ir uno de estos errores, tales como voy a mostrarles a continuación. Por ejemplo, para los aymaras y quechuas es fácil decir y confundir, ¿no? Y decir la programa, en vez de decir el programa. O en vez de decir un tema, y que diga una tema. Eso no es más que una evidencia patética de la diferencia de género que existe en ambas lenguas, ¿sí? Entre el castellano y el aymara o el quechua, con relación al castellano. Esa es la expresión de un ejemplo real, ¿no? En este sentido, para hablar correctamente y evitar recibir muecas peyorativas de censura, resulta necesario entonces reflexionar sobre el tratamiento de género gramatical en el castellano. El castellano es una lengua machista, ¿ya? Eso no nos cabe la menor duda a los que trabajamos en esta temática. El verbo, por ejemplo, bueno, esta es una característica más. No debería, bueno, les voy a dar algunos aspectos. Esta es una característica lingüística de la Aymara. Esta presentacioncita también me la han pedido para una universidad llamada Arcadia y San Diego. Ellos se inquietaban a la hora de hablar de algunas particularidades y la riqueza lingüística de la Aymara, específicamente me decían ellos, ¿no? En ese momento, aunque el quechua también tiene aspectos muy similares. En el Aymara, por ejemplo, el verbo llevar. Cualquiera de nosotros decimos para llevar, llevar y punto. Llevar un objeto, llevar una persona, llevar, qué sé yo, agua, todo es llevar. En el Aymara no. Por ejemplo, para decir llevar cosas en general, vamos a decir apaña. Para llevar bultos semisólidos, incuña. Llevar cosas sólidas, cajones, piedras y tuña. Llevar prendas de vestir, caña o cuerdas, sogas, etcétera. Llevar objetos largos o sólidos como una bandera, un mástil, etcétera, ayaña. Llevar objetos cóncavos como un plato, un bañador, etcétera, hazaña. Llevar objetos con asa, con algo que cuelga más o menos como un balde, ¿no? Guayuña, ¿no? Entonces un poquito este paréntesis cultural. El aymara puede ser muy completo en esos sentidos también, ¿no? Muy rapidito que complementar que, por otro lado, en esta lengua y cultura el movimiento se los concibe de distinta manera.
en otras culturas, ¿ya? Ya dijimos, en el mundo occidental es normal que el viento gire hacia las agujas, hacia el lado que giran las agujas del reloj. En el pueblo aymara quechua, bueno, es normal que el viento gire entonces en el otro sentido, en contra de las agujas del reloj, ¿no? En todas las manifestaciones sociales, en especial los rituales de la vida, se gira al contrario de las manecillas del reloj. Simboliza el bien y la vida, lo contrario, el mal y la muerte. Ahora sí, aquí llegamos ya casi a la última partecita de esta presentación, ya, para lo cual yo voy a finalizar, luego les pediré un comentario de 3 párrafitos, 2 párrafos mejor, ¿ya? Acá decimos que el viento y el agua en el hemisferio sur giran en forma opuesta a las manecillas del reloj. Ahora sí, aquí si tuviéramos nuestro planeta, nuestro globo terráqueo, dividiríamos más o menos, ¿no? Desde el meridiano de Greenwich, que está más o menos en Ecuador, la mitad. Ahora sí, se explica un poquito más. En el hemisferio norte, fíjense, el viento gira de esta manera. Es normal, ¿ya? En cambio, en el hemisferio sur, el viento gira de esta manera, en contra de las agujas del reloj. Alcides de Orbigny, estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Él era un navegante ya que hizo el experimento de justamente de comprobar estas teorías de los giros. Él hizo un recorrido, él decía que para llegar de este punto a este otro punto, ir en este sentido directo, bajando directamente, era la peor decisión que se podía tomar. En cambio, alejarse un poquito hacia el centro para luego girar y llegar por este lado era la mejor, porque el viento favorecía ese recorrido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esas son las leyes surgidas de la madre naturaleza y por eso, y por respeto a su diosa Pachamama, no deben ni pueden girar en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Se ha escuchado hasta ahí? Waliki, waliki. Muchas gracias por Sí, retroalimentarme. profesor. Gracias. Entonces, hasta ahí hemos finalizado esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Hacemos todo lo posible para darles cada vez materiales innovadores, pero principalmente que les sirva a construir, repito, a formar su propio jardín, su propio ramo de flores con los conocimientos que nuestros diferentes yatichiris o docentes están impartiendo en este. A mí me agrada mucho este diplomado, además que está hecho también por aymaras y quechuas a la vez, ¿no? Pero que no se cierra a lo que el mundo también está pensando y sintiendo. Entonces, si alguien tiene alguna repercusión, algún comentario, sería genial. Yo solamente a partir de ese momento, antes de que sean las 10 y cerremos esta clase y también su participación, pedirles, por favor, 2 párrafitos. ¿Qué les hace pensar? ¿En qué ustedes se inspirarían? ¿Qué les está dejando esta clase, esta tercera sesión? Ya pronto terminamos, es así de pronto, ¿no? Nos queda lo último que va a ser el día jueves para ver el tema de la reciprocidad de la INI. Con eso tendríamos que cerrar con broche de oro. Pero ¿qué les deja esta presentación? Eso me gustaría muchísimo. Y también invito, por supuesto, aquí tengo una mano levantada, José Luis, que mientras el resto está escribiendo sus 2 párrafitos, me encantaría 3, les digo honestamente, porque disfruto mucho leerles, pero si por el tiempo solo 2, entonces no hay problema, pero me encantaría que fueran 3 si es que se da. Adelante, estimado José Luis, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Al Un principio gusto. habló de un término muy importante que quisiera que lo amplíe y si se puede, con ejemplos, digamos, de vida, de, que respaldan, digamos. Usted dijo que el desarrollo debe ser hacia el interior para luego armonizar contrarios y lograr equilibrio. No solamente hombre-mujer, sino es viento-frío, o sea, el viento, el sol, o sea, son los opuestos complementarios. Pero quisiera que lo amplíe un poquito más y nos dé ejemplos, digamos, ¿no? Gracias. Genial. Ahí necesariamente hay que hablar de intraculturalidad y otros conceptos más, ¿no? Que hace a varios aspectos. Pero muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta para la siguiente clase. ¿Alguien más que quiera complementar, por favor? Mientras el resto está haciendo sus
sus participaciones o redactando sus participaciones. Bien, voy a aprovechar estos momentos, estos minutitos para intentar responderle en alguna medida a José Luis. Cuando te decía hace rato de que hay que, bueno, hablaba de este desarrollo al interior, incluso cíclico también, desde lo propio, de encontrar las mejores salidas, los mejores caminos. Estamos hablando de un tiempo diferente donde creo que la intraculturalidad tiene que ser parte y es un nuevo paradigma también que está moviendo al mundo. ¿Qué significa la intraculturalidad? La intraculturalidad significa mirarse también imaginariamente al interior de lo que es una cultura, ¿no? Significa rescatar, mirarse cual si se tratara un espejo, mirar cuántas cosas tiene a su favor, cuántas cosas tiene, ha mantenido, ha cuidado, cuántas cosas y formas de ver el mundo tiene también, por ejemplo, ¿no? Y no creer que hay un solo conocimiento acabado que es imbatible, único además, ¿no? Sino que pueden haber otras formas también de ver y encarar la vida, el desarrollo, ¿no? Algún momento, algo que siempre solía citar es, por ejemplo, de que ante hablando de interculturalidad y de intraculturalidad, después de fortalecer tu identidad, de saber de quién eres, de dónde vienes, qué haces en este mundo, etcétera, etcétera, de haber revisado tu patrimonio cultural, material, inmaterial de tu cultura, etcétera. Pues prácticamente esas son las condiciones para recién ir al encuentro, ¿no? Con las otras culturas. Entonces, para que recién se dé la interculturalidad. Por ejemplo, la interculturalidad. La interculturalidad significa el aprovechamiento creativo y proactivo, me atrevo a conceptualizar, de lo que posee una cultura determinada en términos de saberes y conocimientos, ciencia y tecnología, usos y costumbres, lengua e idioma. Esas cuatro categorías son muy importantes las que he repetido. Fundamentales, diría yo, para que haya este desarrollo con identidad, porque ese es el tiempo. ¿Ya? Y decía, ante una dolencia, por ejemplo, de un resfrío, una dolencia de salud, un resfrío llamaremos, ¿no? Una cultura determinada como la Aymara va a curarse con huira huira, mates, ¿no? O, claro, mates de huira huira. Y les aseguro que se va a curar. Pero el pueblo quechua puede tener otra salida, otra solución para esa misma dolencia, si quieren, ¿no? Y así, como pude ver también en los pueblos de Tierras Bajas, junto con los hermanos mosetenes, chimanes, cuando me tocó vivir con ellos, alrededor de 2 meses, también pude encontrar yo otras hierbas que ellos utilizan para curarse del resfrío. Entonces, desarrollo con identidad a partir de lo propio, sintiendo y pensando con identidad cultural, significa pues utilizar lo que nosotros podemos y tenemos como tecnología. Eso también no es nuevo, sino esos son conocimientos que vienen de la historia oral, de tradición oral, transmitidas por nuestras generaciones anteriores. Entonces, acá quiero, además de tratar de responderte, estimado José Luis, también decir que toca en este momento histórico empezar a pensar en la conservación y preservación de nuestras culturas, de fortalecerlas, revitalizarlas, rescatarlas, promoverlas, ¿no? Y visibilizarlas, ¿no? Para que no nos dejemos llevar, pues, por la revolución industrial necesariamente que nos invita a ir a la cultura de la muerte, discúlpeme, porque ese es el otro significado, es el otro camino. No, nada significa, pues, bueno, no otra cosa significa entonces, pues, esta minería a cielo abierto, que es uno de los indicadores. Pueden haber muchos otros más. Este otro tema del capitalismo que puede tener otras perspectivas, ¿no? Del sálvese quien pueda, de esto vamos a ver en la próxima clase junto a un análisis muy interesante de varios autores que tengo para ustedes, para entender justamente ese tema que lleva a un mundo totalmente depredador. Ya, en cambio, en los pueblos andinos, indígenas, amazónicos, inclusive muchos pueblos indígenas, pues tenemos otra perspectiva de ver el mundo. Y la reciprocidad, el ser tributarios unos de otros, eso ya nos está diciendo otro tipo de camino.
Eso puedo hacer el intento de responderte, sin embargo, voy a tratar de darte algunos elementos más en la siguiente oportunidad, estimado José Luis. ¿De acuerdo? Ok, gracias. A ti más bien por la inquietud. Entonces, esperaremos a que vayan completando. Alejandro tiene algunas opiniones, me agrada escucharles. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, la pregunta tiene que ver con esto de la dualidad y los matrimonios. ¿Cómo está interpretado el tema de lo que nosotros hoy conocemos como el divorcio o la separación de una pareja? Cuando se elegían tenía que ser para toda la vida o está aceptado el hecho de la separación? Esa sí que es una gran pregunta, pero también bueno, nuestros hermanos además me pueden ayudar a responder. Al mismo tiempo, yo quiero decirte que soy optimista en sentido de que pienso y siento que los aymaras, cuando agarran una pareja o tienen una pareja, el hecho se llama jaquechasiña, de hacerse uno, fusionarse en uno con tu pareja, es para toda la vida. Con los quechua también, ¿ya? Tanto así que si en una comunidad, no puede darse en una comunidad divorcios cada fin de semana, ¿no? O sea, cada día uno y otro, ventilándose divorcios por aquí y por allá, no. Eso es muy difícil ver de esa manera. Mi madre solía decir que, que solamente cuando su pareja falleciera podría tener otra persona, pero causas naturales, por supuesto, no que la maten, ¿no? Entonces, sí, solamente hace rato podrías tener, a mí me decía, podrías tener una pareja solo cuando pasara eso, así. Entonces, en otra palabra, me está diciendo que las parejas son para siempre, ¿ya? Y yo repito, es muy poco común en nuestras comunidades, a ellos, aymaras y quechuas, ver los divorcios así, por doquier, ¿no? Como yo puedo comprobar, yo he sido parte del órgano electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia, y siendo parte de esta parte, de este órgano del Estado, nosotros nos hacíamos cargo de el CERESI, que es el Servicio de Registro Único. Entonces, ¿qué pasaba en el CERESI? Había más gente queriendo separarse que gente queriendo casarse, ¿sí? Entonces, esto no va a pasar en los pueblos aymaras y quechuas, ¿ya? Aunque soy optimista, les digo, pues no estoy diciendo que es totalmente así, que no ocurre, no. Claro que sí, vamos a observar, hay casos. Pero yo os repito que son excepciones seguramente, pero la gran mayoría, el sentir en las comunidades es así de esa manera. Por lo menos mis abuelos han muerto juntos, de abuelos paternos, maternos, y conozco muchos casos, ¿no? Esto es lo que puedo comentarte, estimado Alejandro, a propósito de tu inquietud con relación al divorcio en los pueblos andinos. Está bien, muchísimas gracias. A ti más bien. Entonces, ya estamos prácticamente a las 10 con 2 minutitos. Agradezco mucho su atención a esta presentación. Ahora somos 18, no sé si ha sumado alguien más, antes éramos solo 17, igual todos son bienvenidos. Y esperando siempre que se han podido llevar, por supuesto, algunos conocimientos adicionales que vayan sumando a todo lo que estamos haciendo en estas sesiones. Colorín colorado, como alguien diría por ahí, esta clase se ha acabado. Una vez más, muchas gracias. En los próximos 60 segundos se va a cortar y pedirles, por favor, enviar sus comentarios, idealmente 3 parrafitos y si no es posible, por lo menos 2 al chat de este Zoom, ¿ya? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Asquiar Makipan. Hasta el día jueves. Gracias una vez más. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, noches, doctor. compañeros. Suma, Mayakama. Gracias, buenas noches. Buenas Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. noches a todos. Que les vaya muy bien. Tupalanchis, Malin, Tutakachu. Muy buenas noches.
Gracias, estimado Werner, por compartir la película. Muy proactivo de tu parte. Y que No, sin maestro. cama. Tu Palanchiscama. Chaucito. Chao, Chao. chao. Malintu Takachu.